Muy buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión en la que vamos a estar dialogando con Andrés Hurtado García, nuevamente como todos nuestros martes. Qué alegría tenerlos a ustedes por acá. Bienvenidos todos, ya se va uniendo toda la gente aquí, qué rico tenerlos acá siempre. Vamos a fijar por aquí el comentario para que la gente sepa que estamos hablando con Andrés. A ver, esto se perdió. Un saludo para Garzón César, siempre conectado acá. Bienvenido, Omar Erjuela. Colombia Secreta Oficial ya está conectado. Nuestra cuenta oficial, la cuenta de los guías de Colombia Secreta. Ahí estamos, el Colegio Champañat. Ahí estamos, nos pueden seguir por Instagram, Colombia Secreta Oficial. Y en Facebook, Colombia Secreta. Arturo Romero, que se une desde España. Qué gusto tenerlo por acá. Emiliano Romero, siempre firme. Qué bien. Un saludo muy especial. John Malaver, Juan David Echeverry Ruiz, Garzón César, bienvenido, Daisy Castillo, Daniel Mauricio, todos los que se van uniendo, qué rico, qué alegría que estén por acá. Doctora Alejandra Murcia, bienvenida, buenas noches. Andresito, Andrés ya está conectado, bienvenido Andrés, gracias por tu tiempo, qué rico que estés acá. Un saludo muy especial a Gia Carantón, que la veo por acá, qué rico que estés aquí reunida en este grupo de amigos que en torno a las vivencias de Andrés Hurtado García, estamos aquí todos los martes para deleitarnos con toda su vida. Camilo Espinosa Music, Juan David Echeverry Ruiz, Angie Paolash, bienvenido. Astrid JPC, el hermano César, el hermano marista César, bienvenido. El líder de los hermanos maristas aquí para Colombia, si no estoy mal, para la región norandina, me corrigen por favor. Qué gusto, siempre apoyándonos, siempre muy pendiente también allá de apoyar la conexión con el hermano Andrés Hurtado García. Todas personas increíbles aquí en la comunidad marista reunidas alrededor de estas charlas, muchas gracias. Juanes FM, Gia Carantón, qué gusto. Claudia León Ray, Marta Jiménez, J. Romerales, bueno, qué gusto verlos a todos por acá. Nuestra cita de los martes a las 6 de la tarde, este jueves, recuerden, este viernes vamos a rifar el libro de Andrés Hurtado García, Cartas del Camino. La rifa, la metodología del concurso está en el perfil Mao Soler, ahí hay una fotico del libro Cartas del Camino, entran a esa foto y ahí está cómo pueden participar. Entonces, como el viernes va a ser la rifa de ese libro, el viernes vamos a tener nuestra charla del jueves, la vamos a correr un día. Entonces, el viernes a las 6 de la tarde vamos a estar con este invitado especial, maravilloso, Juanjo San Sebastián, desde España nos va a estar acompañando, contándonos toda su vida al filo de lo imposible, una anécdota pues, o una experiencia de vida muy particular que tiene en la montaña que ha sido catalogada como la más peligrosa del mundo de los 8000, el K2. Así que pues va a estar increíble esa charla, no se la pierdan el viernes. En cualquier caso, la publicidad de la charla la vamos a tener aquí por los canales de Colombia Secreta Oficial, de Colombia Secreta en Facebook, por mi perfil Mao-Soler, vamos a estar transmitiendo desde acá, así que espero que este viernes estén muy pendientes y después de la transmisión vamos a hacer la rifa del libro de Andrés Hurtado García, Cartas del Camino. Si aún no se han inscrito, las bases del concurso, ahí en Mao-Soler, pueden ver cómo se pueden inscribir para este concurso y se lo ganan, autografiado por Andrés. Así que no se pierdan esta oportunidad. Ese libro no se consigue en las librerías, es una edición especial que sacaron para celebrar los 75 años del Colegio Champañat, así que está muy bueno, es un libro muy personal de Andrés, con unas reflexiones maravillosas, con sus pensamientos más profundos de montaña y de vida, así que, hombre, gánense ese libro, inscríbanse. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque ustedes nos están acompañando a nosotros en estas charlas, se ha formado una comunidad muy bonita alrededor de estas charlas, así que qué bueno poderles devolver un poquito de cariñito con esto, esa iniciativa de Andrés, maravillosa. Tenemos otra sorpresa por acá, a ver si la encuentro, ya está. Miren, los vamos a seguir acompañando en su cuarentena. Ustedes pueden ver en Instagram, pueden descargar este filtro, es gratuito, no tienen que hacer nada. Lo único que tienen que buscar es en mi perfil, en Mao-Soler, hay una carita con unas estrellitas, ahí están los filtros, y buscan el filtro que se llama Colombia Secreta, ¿sí? Ahí se les va a abrir esta misma publicidad, pues no es publicidad, este mismo formato, y dice, mi próximo viaje será ustedes mantienen presionado el botón, a ver si me deja hacerlo aquí porque estoy en vivo, bueno, como estoy en vivo no me deja. Pero ustedes mantienen presionado el botón de grabar en Instagram y se van a abrir muchos destinos y de repente cae uno y ya les va a decir para dónde pueden irse después de que salgamos de este confinamiento. Así que bienvenidos todos para que puedan utilizar este filtro.
Háganlo, descarguen su filtro, utilicen la aplicación y envíen sus videos, etiquétenme, Mao-Soler, etiqueten a Colombia Secreta. Quién quita que después hagamos un concurso también y se ganen algún viaje con alguno de estos destinos de Colombia Secreta. Así que utilícenlo, ya saben, me están escribiendo aquí que como, en Mao-Soler, ahí está una carita con unas estrellitas, ahí salen unos filtros, buscan el filtro Colombia Secreta y les va a salir automáticamente. Bueno, esto para que, si me están preguntando que cómo es, ya les digo cómo, pero entonces ¿para qué? Para que en sus tiempos libres también puedan mirar estas fotos maravillosas de toda Colombia y disfrutar con Colombia Secreta los destinos que estamos soñando en cuarentena, a los cuales queremos ir. Así que ahí lo pueden hacer con este filtro. Esteban Sanabria, un abrazo. Claudia León Rey, DDJH, un abrazo. Lisa Amador, Luca Mejía, Blobo 10, Sebastián Cas 93. A todos se están uniendo, desde Florida también, desde España. Bueno, qué rico que estén acá. Hoy entonces la charla con Andrés, nuestra acostumbrada charla de los martes. Me están preguntando por acá nuevamente que si la charla del jueves ya no es el jueves. No, la charla de este jueves va a ser el viernes porque el viernes tenemos la rifa del libro, ¿sí? Entonces, viernes 6 de la tarde, Juanjo San Sebastián, escalador, montañista y un ser humano maravilloso, contándonos sus aventuras en Al Filo de lo Imposible. Viernes 6 de la tarde. ¿Listo? Bueno, vámonos con Andresito. Para todos los que se unen nuevos, que no han tenido la oportunidad de pronto de estar aquí en las charlas con Andrés, les voy a leer un resumen, un muy pequeño o un muy cortito resumen de la hoja de vida de Andrés, porque pues es muy extensa, ha hecho muchas cosas, pero para que entiendan un poco por qué es que hablamos con él y de qué es lo que hablamos. Entonces, Andrés Hurtado García nació en Armenia, Quindío, es educador, pertenece a la comunidad de los hermanos maristas, es profesor del Colegio Champagnat, donde inició la educación ambiental escolar en Colombia. De este modo, este colegio es pionero de esta educación en Colombia. Estudios, él es doctor en literatura de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es licenciado en letras de la Universidad del Valle, en Cali. Es periodista del Ministerio de Educación Nacional y guía de turismo nacional del SENA. Él escribe en columnas en el periódico El Tiempo y La Patria y ha escrito en más de 51 periódicos y revistas de Colombia y el mundo. Tiene muchísimos premios, todos los que ustedes quieran, en medio ambiente, ecología, turismo y fotografía, pero algunos de ellos: candidatizado al Premio Príncipe de Asturias en el 92, finalista del Premio Mundial de Periodismo Ambiental de la UICN en el 99, premios de todos los departamentos de acá del país, de muchos municipios. Algunos de sus trabajos: él ha viajado por la naturaleza de todo el planeta, ha visitado grandes ríos, desiertos, montañas, mares, es montañista, ha escalado en muchos países. De esta actividad posee un archivo de más de 3 millones de fotografías tomadas por él mismo, en formato digital y análogo, por supuesto. Fue profesor y asesor de la Escuela de Alta Montaña de Madrid, en España. Él, Andrés Hurtado García, fue quien dio a conocer Caño Cristales a nivel mundial. Gracias a él lo conocemos y lo conocen en todo el mundo. Con sus conferencias, que ya hablamos de eso en charlas pasadas, en el Ateneo de Madrid, celebraron los 50 años de la aparición de la vorágine. Él es el iniciador del ecoturismo en el país. Dicta conferencias con proyección de diapositivas en Colombia y en el mundo sobre las bellezas naturales de nuestro país. El conocido escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal noveló su vida en El Bazar de los Idiotas, que fue telenovela nacional en el 84. Tiene muchas publicaciones en libros y fotos suyas que utilizan en muchos libros, pero los principales, o los más conocidos más bien, son estos: Colombia Secreta, ustedes lo ven tal vez al revés, pues por el efecto espejo del lente, y Caminando Colombia, ¿sí? Libros hermosos, maravillosos. Colombia Secreta ganó como el mejor libro de viajes y Caminando Colombia como el mejor libro de fotos en las ferias de New York. Algunos conceptos para que entendamos a quién es Andrés. Vea: la conciencia ecológica de gran parte de los colombianos se debe a Andrés Hurtado García, dijo el entonces presidente César Gaviria Trujillo. En Colombia, hablar de ecología es hablar de Andrés Hurtado, y referirse a Andrés Hurtado es pensar en ecología, dice el acta del jurado que le entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 91. Con la excepción lúcida de un par de columnistas de prensa, Andrés Hurtado en El Tiempo y el capitán Ospina Navia en El Espectador, a nadie en este país le importa un bledo la destrucción de la naturaleza, escribió Antonio Caballero en la revista Semana en marzo del 97. Esto es Andrés Hurtado García, qué rico que nos acompañen. Un saludo a todos los que se siguen conectando y vamos a darle paso de una vez a Andrés, porque es que hay mucho por hablar. Qué rico poder hablar con Andrés. A ver, vamos a invitarlo.
Sergio Rodríguez Contreras, qué gusto verlo acá, amigo mío. Bienvenido. Qué bueno que se une a esta charla. Bendito Carlos Andrés desde Canadá, siempre pendiente. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes para usted o para ti, para todos los que están presentes. Un Gracias, saludo muy Andresito. cordial a los alumnos del colegio, a mis alumnos de 11 que me hacen mucha falta. Un saludo a todos los profesores, alumnos del colegio y a los padres de familia. Tanta gente por saludar, al hermano César, el provincial Gracias. de nosotros, a Federico Mendoza, que ha salido conmigo a excursiones, y al doctor Mendoza, a la doctora Alejandra Murcia, oftalmóloga, que ha salido mucho conmigo. En España, a Eduardo Romero, a Juan y su esposa, Arturito y a Juan, mi familia española, a Chus Lago, a Juanjo y Violeta y John, a Sebas y Carmen y a Ancho Narza, todos los que han hablado por aquí, los grandes de España, a los de Colombia Secreta, mi grupo, Diego Castro y Andrés Morales que organizan excursiones, a Wilfredo García y su hermano César y todos los guías del colegio, Beto, Giovanni, John, Juan Camilo, Francisco Murillo Álvaro, a todos, a Esteban Sanabria que cumplió años hace poco, a Claudia León, la profesora amiga, a Carlos Andrés Torres, allá en Estados Unidos, gran compañero mío, a Diego Mesa, con el que fundé el Club de Montañismo, el primero de Colombia por el 70 en Cali, al doctor Carlos Uribe, el primer traumatólogo de Colombia y compañero en excursiones, a Oscar Gómez, Fabiola y Federico, también compañero de excursiones, a todos los que están entrando y van a entrar, un saludo muy cordial. Así es, Andrés, mucha gente aquí conectada cumpliendo esta cita sagrada ya de los martes para estar conversando contigo. Qué alegría. Muchas gracias siempre por tu tiempo, Andrés. ¿Ahí A me ver escuchas bien? Sí. qué me va a preguntar, pero juicioso pues. Sí, señor, intentaré. Les recordamos que hay un símbolo de interrogación en sus pantallas. Le pueden dar clic, digitan su pregunta y se la hacemos aquí en vivo al hermano Andrés Hurtado García para que nos cuente sobre esas inquietudes o que responda a esas inquietudes que ustedes tienen sobre su vida. Un saludo especial aquí a John Bejarano también que se acaba de conectar, que ya habíamos saludado a todos los guías. Bienvenidos, Doncito y Paola. Un gusto tenerlos por acá. Bueno, Andrés, entremos en materia. Espere, pero déjeme saludar a la linda Paola Sterling y a John. Hay que saludarlos. Claro que sí. Un abrazo bien grande para todos. Ay, Andrés, se conectó mi mamá, Andrés, fiel seguidora tuya, ahí está. Mamá, ves, un abrazo. No nos vemos hace 2 meses, pero sé que te estás cuidando y que estás muy bien, así que qué felicidad que hay salud, que es lo importante en este. Mamacita de Ma, un saludo muy cordial. Y también a Paola, la de Giovanni. Así es, Andrés, ahí están todos conectados. Bueno, Andrés, tenemos preguntas pendientes de misiones pasadas, preguntas nuevas, esto está muy bueno. Así que habíamos hablado también contigo de encuentros que has tenido muy cercanos con seres de la naturaleza, ¿no? Entonces, recordé que tú tienes un encuentro con una boa enorme en un río. ¿Qué pasó esa vez? Cuéntanos sobre ese tema, por favor. Cierto, alguien me preguntó que si me había encontrado con animales de frente. Pues es que he tenido tantas experiencias, no me acordé sino lo del tigre, pero de lo de la boa fue interesante. Hacía una travesía por la selva y llegamos a un río que no era muy ancho, tendría por ahí 20, 25 metros, y el agua no era, la corriente no era muy fuerte. Como Sí. yo era el jefe de la expedición, me tocó lanzarme primero al agua, con mucho miedo. Yo soy muy mal nadador. Mis compañeros eran mejores nadadores, pero yo dije, me voy a lanzar. Entonces me lancé con mi nadadito de perro. El agua, en efecto, el río no tenía mucha fuerza. De todos modos, me fue llevando. Los compañeros no me veían, porque en los ríos de la selva eso no es abierto, sino que usted se lanza al río y aquí hay árboles al lado y lado, de modo que si usted se corre un poquito hacia abajo, ya no lo ve. Bien, estaba yo y trataba de pasar con mi nadadito de perro cuando al otro lado una señora boa, Por Dios una, santo. una eunectes, la famosa anaconda grande. No sé, pues el susto tal vez me la harían ver de 50.000 metros. Yo creo que sí tenía por ahí 5 o 6 metros y el animal pasaba, así se movía muy Sí. despacio. Los animales de suyo no atacan al hombre, pero es mejor no acercarse mucho. Entre paréntesis, hay una fotografía de una boa que dicen que tenía 25 metros. Lo dudo mucho, pero la foto está.
y se había tragado a un hombre, algo muy grande sí se había tragado, y la tenían en la parte de atrás de una camioneta en el Perú. Yo vi esa foto hace mucho tiempo, sí se veía un animal muy grande y se notaba pues que algo muy grande tenía ahí. También en el Alto Río Inírida, una boa se comió a un niñito, yo me acuerdo de esa historia. Pero bueno, entonces este animal iba muy lento y no pasaba, los compañeros no me veían y me gritaban que si había algún problema, yo les decía que no, que el agua estaba muy rica, que estaba muy sabrosa, y yo con mi nadadito de perro iba para arriba, iba para abajo, hasta que al final el animal pasó y yo pasé al otro lado, me corrí de modo que ellos sí me alcanzaron a ver y les dije que ya podían pasar. Entonces me dijeron que qué pasaba, entonces ya les conté lo de la anaconda, pero ya no la vimos, el animal se había metido no sabemos dónde y no la pudimos ver para fotografiarla. A propósito, salió la noticia en estos días de los Llanos Orientales que sacaron una boa de una cueva y la mataron, la torturaron y la mataron. Les pareció muy gracioso. A esa gente hay que aplicarle la ley. Como dicen en Colombia, todo el peso de la ley. En Colombia la ley no pesa nada. Pero sí debían aplicarle el Código de Recursos Naturales y Sí, debían claro. aplicarle. Eso da hasta cárcel. Sin duda, Andrés, criminal totalmente. Andrés, ¿y entonces se perdió la foto esa vez de esa boa? Me perdí la foto, pero bueno, la aventura queda. A propósito de eso, de si se hizo o no la foto, de si se recordó o no la frase, recuerdo yo que Gabriel García, lo leí, que Gabriel García Márquez y sus amigos de la costa estaban hablando una vez y se acercó un hombre muy elemental, un campesino maravilloso, y hablando con el premio Nobel y esta gente, el hombre dijo una frase muy bella que les impactó, bella y profunda, y el hombre se fue. Otro día se siguieron reuniendo y dijeron, hola, ¿qué fue lo que dijo el tipo? ¿Cuál fue la frase tan bonita? Y no se acordaron. Y Gabriel García Márquez concluyó, es mejor no habernos acordado de la frase, pero saber que hubo una frase muy bonita. Qué lindo, Andrés. Ahí me estás escuchándose. Yo escucho bien, yo Muy escucho bien, bien. muy bien. Andrés, nos preguntan por acá que si después de tantos viajes, o más bien con tantos viajes que has hecho, nunca por alguna cosa, algún azar del destino, has tenido que estar en la cárcel. ¿Qué? Hola, pero si acaso yo soy un criminal, Andrés, eso preguntan aquí. Cumplimos con la promesa de preguntar lo que pregunta la gente. este me preguntó, hay que meterlo a la cárcel. A ver, déjeme pensar. Yo he estado 2 veces en la cárcel y otra vez casi Oh, me meten. 2 veces en la cárcel y otra vez casi me meten, la tercera. oh, por La Dios. primera vez que estuve en la cárcel fue en 1981, ¿cómo olvidarlo? Fue en La Gorgona. Sí, La Gorgona era parque nacional, tuvo 1.000 presos que desbarataron la isla porque para 1.000 presos la comida se hacía con leña y después de tener 38 riachuelos, cuando entregaron la isla, ¿qué? Tenían no sé cuántos riachuelos, ya no le quedaban sino muy poquitos. sí. Bueno, entonces los fueron sacando para convertirlo en parque nacional, eso eran tiempos de Linderena. Entonces me invitaron a que visitara la cárcel y fui con unos compañeros, entonces estuve en la cárcel. Y Sí. todas las anécdotas que yo tuve en esa cárcel, recuerdo una muy graciosa y otra tenaz, tenaz. La graciosa es que nos pusieron de guía en la cárcel, en la isla, a un paisa dicharachero y convertido. Entonces, María. que era muy buena persona. La cárcel de Gorgona tenía presos en la cárcel más cerrada. Había unos indios indígenas que los tenían en otra parte que se llamaba Huisitó. Había otra parte donde estaban otros. Había la parte donde estaban los jueces y tal, porque había, etcétera. Bueno, había varias instalaciones. Entonces el guía que nos pusieron muy simpático y muy charlatán, muy paisa él, nos dijo el primer día que él era inocente, que lo habían metido ahí, pero que él era inocente, que no había matado a nadie. Nosotros le creímos porque en este país la justicia es terrible. Me acuerdo de una frase que dice que la justicia es como una telaraña que filtra, que deja pasar que filtra las mosquitas, pero deja pasar los cucarrones.
Ok. Que aquí se libran de la cárcel y los pobres así sean inocentes. Le creímos pues que era inocente porque en este país tanta gente inocente está en la cárcel. Sí, es cierto. Estuvimos 8 días dando vueltas allá felices en esta isla y al cabo de 8 días, entre charla y charla, nos había contado que mató a 26 personas. Ah, Como dice, y nosotros ahí solos con él. Y él decía que era inocente. Bueno, hágame el favor. una anécdota terrible, terrible, es que me dijeron que si quería entrar a la instalación de la cárcel, la que ahora pues se visita y está comida por la vegetación, está llena Sí. de serpientes, de culebras, de lagartijas, y que entrar ahí es como entrar a ver a una película de Tarzán donde ves esas instalaciones de la selva. Y me dijeron que era de todos modos desagradable y me explicaron por qué. Yo dije, bueno, hagámosle. Entonces entré con 3 policías que iban al lado mío protegiendo. Y en esa cárcel todos eran hombres. Eso Sí. estaba, eran más o menos 300 los que quedaban. Ok. Y entonces yo iba pasando y los miraba y ellos me miraban con unas ganas. Ay, Dios mío. Yo era carne fresca, me provocaba tener una mano delante y otra mano atrás. Y les decía a los policías y me decía, tranquilo, ya le dijimos lo que puede pasar, pero no va a pasar nada. Muy desagradable. Eh, Me dijeron de un viejito que estaba en la cárcel y que no tenía gafas. Y entonces, el problema, yo les decía, ¿ustedes por qué quieren salir de aquí? Porque los estaban sacando todos para diferentes cárceles del país, porque aquello iba a ser un parque nacional. Y claro, yo les decía, pero ¿para qué se van? Tienen aire puro, porque muchos andaban sueltos, los dejaban salir. Tienen agua limpia, tienen aire puro, se pueden bañar cuando quieran, etcétera, etcétera. Pero el problema de ellos era la lejanía de los familiares, porque claro, casi todos esos presos ya eran gente muy pobre y los Claro. familiares ir a visitarlos les costaba mucho. Me acuerdo de un viejito que me dijo, ay, don Andrés, ¿por qué no me consigue unas gafas? Porque yo casi no veo. Bien. Después supe que lo habían, porque quedé con los datos de él y que lo habían llevado al panóptico de Ibagué, a la cárcel de Ibagué. Y Sí. allá entré en la cárcel, le llevé las gafas que le sirvieron y le dije qué tal y me dijo, ay, usted tenía razón. Allá en la cárcel respiraba aire puro y esto aquí es un... Bueno, primera. Claro. Segunda de la cárcel, ¿cuál Sí. fue? Esa fue la primera de la cárcel. ¿Cuál fue la segunda? Ay, la segunda sí fue también muy desagradable. Cuando el gobierno italiano, por medio de ENIT, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, me invitó a recorrer toda Italia, entonces me iban a dar hoteles de 5 estrellas. Sí. Y claro, yo no estaba en hoteles de 5 estrellas, pues lo mínimo que podía hacer era dar propinas. Y las propinas en hoteles de 5 estrellas no podía salirles con 2 centavos. Por No. tiempo me di un permiso de el hermano Claudio Alberti, otro hermano marista, y muy parecido a mí porque es doctor en literatura también y le gusta el alpinismo, Sí. italiano, vino a Madrid cuando yo estudiaba en Madrid para perfeccionar el español y yo le ayudé. Sí. Él trabajaba en el colegio San Leone Magno, que es nuestro gran colegio de Roma, y lo envidiaba mucho porque el hermano Claudio Alberti tenía un cineforum y presentaba constantemente a Fellini, Antonioni, Sofía Loren, todos los grandes, Ana Magnani, todos los grandes, Carlo Ponti, todos los grandes actores y directores los presentaban en el colegio San Leone Magno. Qué maravilla. Claro, el capellán del colegio era un padre franciscano, el que atendía las causas de beatificación. Todas las comunidades religiosas tienen en Roma un representante para que lleven las causas de beatificación y las estudien para declarar beatos y santos. Nosotros también tenemos uno en Roma. Ok. Y era ese padre el encargado y era muy amigo de Claudio Alberto. Debe saberse que la comunidad de los franciscanos es una comunidad que en Italia la tienen como nacional, porque San Francisco de Asís era italiano, y es el santo más grande de la Iglesia Católica, el santo de la ecología, el santo de la paz, etc. Y es Sí. el santo escogido, de modo que prácticamente los franciscanos son la comunidad oficial y los quieren mucho.
y hay franciscanos en toda Italia. Entonces le dije yo a Claudio Alberti, consígame un permiso de este padre para yo alojarme en los conventos y ahí no tengo que pagar de hoteles de 5 estrellas. Obviamente me atienden en el ente de turismo y me llevan y me traen. Yo trato de dormir más bien allí. Bien, llegué en Bolzano. Bolzano es la capital de las Dolomitas, al nororiente de Italia. Esa región tan bella que limita con Italia, limita con quién, con el norte de Italia, ¿dónde está? Limita con Austria. Bien, ahí se habla también alemán. Yo llegué ahí y les presenté la carta y me recibieron de mala gana. Y me dejaron en la portería. Y yo ahí con las chicas hablaban alemán. Yo en ese tiempo no hablaba alemán y ahora tampoco. Ahora un poquito entiendo. Y les entendía y como reticentes y nada, que me decían, siga, le damos la habitación y tal. Y yo les decía, mire la carta de es tan poderoso entre ustedes y me dio la carta para que ustedes me atiendan bien. Y nada, y nada, y nada. Entonces yo dándome cuenta que eso estaba como maluco, dije, pues llámenlo a Roma, para que vean que él sí me dio la carta. En un momento dado se pusieron a hablar italiano y hablaron de la questura, que es la policía. Entonces ahí sí yo me dije, esto está grave, y me van a llevar a la policía. Entonces se fueron, al rato volvieron y ya me atendieron muy bien. ¿Qué pasó? Después me explicaron que hacía 15 días se había llegado un tipo con la misma carta del padre, que era falsa, que no se sabía, y diciéndoles que lo atendieran, y a los 15, y claro, se fue robándoles, y a los 15 días llego yo con la misma carta, pensaron que yo era el ladrón. Claro. Me iban a mandar a la cárcel, pero no me mandaron a la cárcel. Y la tercera vez que también, como bueno, no me acuerdo, ahora le cuento. Andrés, te salvado por la campana, pues. Me salvó la campana. Muchas gracias a todos los que se siguen conectando. Gracias por cumplir esta cita con Andrés. Les recuerdo, la acostumbrada cita de los jueves a las 6 de la tarde la corremos para el viernes a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos la rifa del libro Cartas del Camino que Andrés Hurtado García lo va a entregar autografiado a la persona que se lo gane. Así que viernes a las 6 de la tarde estaremos hablando con Juanjo San Sebastián desde España, contándonos todas sus aventuras en el filo de lo imposible y su experiencia increíble en el K2. También les recuerdo que si quieren pasar un rato de confinamiento más agradable, aquí en Mao-Soler, en el Instagram, creamos un filtro para ustedes con Colombia Secreta. Vea, aquí ustedes lo habilitan y pueden jugar y ver cuál será su próximo viaje cuando salgamos de confinamiento. Es muy sencillo de jugar. Tiene más de 25 fotos de todos los lugares de Colombia en los cuales nos podemos llevar con Colombia Secreta. Así que úsenlo, etiqueten a Colombia Secreta, etiquétenme a mí y vendrán más sorpresas con ese filtro también para que lo puedan utilizar. Andrés, bueno, habíamos hablado de o tú nos habías contado, más bien, nos habías contado antes de que se cortara una de estas charlas, de un ritual muy particular de los indios en los llanos orientales para escoger sus jefes. Por favor, ahora sí, con detalle, cuéntanos de qué era ese rito o cómo, en qué consistía. Es el padre Gumilla, el jesuita del siglo XVIII. Sí. Todo el que quiera conocer, saber sobre el Orinoco, tiene que haber leído el Orinoco Ilustrado de Fray Luis de Gumilla. En San Fernando de Atabapo tienen un colegio que lleva ese nombre, Fray Luis de Gumilla. Y ya contamos la vez pasada cómo él narraba cómo se preparaba el curare. Una cosa un poco fantasiosa, yo creo que así no era. Y narra otra, la forma como escogían jefe. Si eso era verdad, eso explica por qué prácticamente los indígenas se acabaron en los llanos orientales. Solo quedan unos pocos sicuanis y unos cuantos guajivos, etc. A propósito, sí, increíble en este país, los guajivos. Los indios o indígenas vivían libres en los llanos orientales cuando eso eran territorios del viento. A raíz del año 50, alguna cosa así, la gente comenzó a irse allá y comenzaron a poner cercas y a adueñarse de los llanos. Los indios se movían, los indígenas, como sea, es lo mismo,
se movían libres por todas partes, buscando, ellos son seminómadas, buscando, matando animales, cazándose. Y cuando llegaron los terratenientes y pusieron la cerca, los indios no la reconocían y pasaban por encima de la cerca. Entonces comenzaron a matarlos. De ahí surgió el verbo guajibiar y Ok. se volvió un deporte. Decían, vamos a guajibiar, que era matar indios guajivos. Era terrible, un deporte Por matando Dios. seres humanos. Silvia Ponte, que nació en el 38 y que no sé si se haya muerto, que es una novelista de los llanos, mujer maravillosa, escribió una novela titulada Guajibiada. Y me acuerdo yo que estando en Ibagué, hasta allá un tribunal llegó tal vez el último juicio de unos asesinos de indios. Así que guajibiar y guajibiar, eso era tremendo. Bueno, entonces dice Gumilla que para cuando se moría el jefe para escogerlo, pues los hombres, esa era cuestión de virilidad, presentarse para ser jefes. Tenían que pasar 3 pruebas. Primera prueba, desnudo, todos los hombres de la tribu le daban látigo hasta que se cansaba. El pobre hombre se moría. Claro, y todo el mundo dándole látigo. Y si quedaba vivo, todos los familiares a cuidarlo para que no se muriera, las heridas y tal, y los demás felices a tomar chicha. Cuando ya el hombre se hubiera, y muchos morían, y venía otro, y venía otro, y venía otro que no pasaban la primera prueba. Si tiempo después el que pasó la primera prueba se presentaba a la segunda, ya estaba curado, la segunda prueba era muy simpática. Lo metían desnudo en un hormiguero. ¿Cómo? Sí, un hormiguero desnudo. Las hormigas pues lo cogían y tal, y lo estaban mirando y si se quejaba, no servía. Imagínense una hormiga que lo picaba ahí, ¿se imagina usted ahí en la zona No, media? no, no, no. O que lo picaba en los ojos, o qué sé yo, y si se quejaba no servía. De todos modos, el indígena moría también por la cantidad de veneno. Claro. Bueno, entonces lo mismo. Si se moría, venía otro. Si al final uno que pasó en las 2 pruebas venía la tercera prueba que era más fuerte, preparaban una cama de ramas y por medio de cuerda lo subían y lo bajaban sobre una hoguera, lo estaban asando vivo. Ah, Y caray. si se quejaba, no servía, y si se moría, menos. Tampoco. Esas eran. Propongo respetuosamente que para el que quiera ser senador de Colombia, lo colocamos a las 3 pruebas. Yo sería el primero que les daba duro. El presidente también lo sometería a las 3 pruebas. Pero no hablemos más de estas pruebas. Nos Ninguna. quedaríamos sin senadores. Difícilmente pasarían, sí, señor. Andrés, me están preguntando mucho acá, pues desde todas las conversaciones anteriores, para que por favor nos cuentes mucho mejor de qué se trata, en qué consiste y cómo va a ser esa excursión contigo al Hato La Aurora a final de año, si todo esto nos lo permite, que creemos y tenemos mucha fe que ya para final de año, pues a nivel mundial, todo este ya podamos No salir y les, podamos hacer nuestras actividades. no lo expliqué ya. Bueno, rapidito. Los 2 últimos días de noviembre y los 3 primeros días de diciembre. Yo organizo excursión allá siempre con 3 días allá. Son 5 días, uno para ir, otro para volver y 3 días allá. Generalmente la gente solo lleva, los guías solo llevan 2 días. Entonces vamos en avión de aquí a Yopal, de Yopal para allá en carro, en bus. Si el río está bueno, entonces si está alto, bajamos en el río. Ahí hay un hotelito que se llama Juan Solito, un hotelito muy bueno. La acomodación no es individual, es de 2, 3, 4 personas, en fin. Tiene todas las comunidades mínimas. La comida es excelente y abundante. Tanto que algunos muchachos que uno lleva dicen, ay, lo mejor fue la comida. Bueno, todos los días nos sacan en jeeps a recorrer las sabanas y a mirar animales. Cuando queremos nos bajamos. Cuando queremos nos bajamos y un día que matan un ternero para comer carne de res, de ternero, pueden ir los que son vegetarianos, que allá hay mucho monte para comer. Bueno, ya también les dan comida para vegetarianos. Entonces se preparan las vísceras del animal y se las damos a comer con un palo de los cocodrilos. Es muy bonito verlos comer ahí, tomarles fotos cerca y estar cerca de ellos. Animales todos los que quieran. Hay 29 jaguares. Cuando yo fui por primera, o tigres, cuando fui por primera vez en el 77 no había. Ahora hay 29 que los distinguen por las pintas y de los cuales 10 se mantienen ahí.
Es muy difícil, bueno, yo hasta ahora no he visto ninguno, pero hay personas que sí los han visto. Ojalá tengamos la suerte. Hay muchos pumas, toda clase de animales, potros salvajes. Me pongo a nombrar los 350 especies de aves. Una vez vino Lonely Planet y tuvo la suerte de ver una anaconda gigante comiéndose un venado. Hay venados, toda clase de animales. Estamos 3 días así. Conmigo hacen dos cosas porque me quieren mucho y toda la propaganda que les he hecho les ha llevado gente. Conmigo hacen dos cosas que no suelen hacer con todo el mundo y es que nos llevan por la noche a un sitio a orillas de una laguna donde a las 6 de la tarde comienzan a llegar las garzas blancas y las coracoras, que son las garzas rojas, y aquello parecía un árbol de Navidad blanco y rojo espectacular. Y otra cosa es hacer trabajo de potros salvajes que los doman, que les cortan las crines, que les quitan las garrapatas, que los enlazan y se hacen unas fotos muy bonitas. Esa es la excursión. Gracias, Andrés. Así es toda la información en Colombia Secreta Oficial en Instagram, Colombia Secreta en Facebook. Ahí están las direcciones del correo. Aquí las estamos poniendo en directo para ustedes. Ahí pueden encontrar toda la información. Me preguntan dónde conseguimos los libros de Andrés Hurtado. Colombia Secreta y Caminando Colombia. Creemos que están agotados, pero en las librerías normales como Panamericana y este tipo de librerías, pues lo pueden conseguir. Un saludo a todos los que se siguen uniendo. Fabián Vargas, exalumno, te saludan desde San Luis, Missouri. Te saluda, bueno, es The Beautiful Gaming, pero no sé, el nombre no lo sabemos. Me preguntan que cómo participan en la rifa. Muy sencillo, entren a Mao-Soler aquí en Instagram, busquen la fotografía del libro Cartas del Camino de Andrés Hurtado García y ahí está la dinámica del concurso. Ese libro se va a rifar este viernes después de nuestra conferencia con Juanjo San Sebastián, el español invitado de esta semana. Andrés, Mao, señor. Los que quieran escribirme para la excursión es muy sencillo. Andrés Hurtado García, pegado, Andrés Perfecto. Hurtado con H, @hotmail.com para lo de la excursión. Sigamos. Claro que sí. Ahí está la información también, lo pueden escribir directamente a Andrés. Andrés, ya hablamos del volcán Puracé, pero hay otra anécdota, una aventura también bien interesante en el volcán Puracé. Cuéntanos sobre esa. Bien dura, bien interesante. Hay mucha gente que se está uniendo, pero no la puedo saludar porque como ponen el nombre del correo electrónico y esos nombres no se saben quiénes son. Entonces, Sebastián desde Guatemala, un saludo muy cordial. Le vamos a mandar un avión para que vuelva. ¿Me preguntó? Andrés, tu otra anécdota del Puracé. Y ya, hace mucho tiempo con varios compañeros fuimos a subir al Puracé. Bueno, llegamos, acorto la historia, antes de llegar a la última pirámide somital del Puracé, Sí. ahí hay un planito lleno de piedras. Ahí pusimos la carpa. Llegamos ahí y de ahí para subir hasta donde está el cráter son 20 minutos. Al amanecer del día siguiente, no desayunamos porque vimos eso tan despejado y dijimos subamos y luego bajamos y desayunamos. Subimos, llegamos a la cumbre, vimos el cráter y la serie de volcanes 14 que son de los Coconucos y el último, el Pan de Azúcar, despejados. Qué belleza. Vámonos para allá y nos fuimos para allá. Madre mía, llegamos allá, que yo fue hermosísimo. Y al regresar los compañeros estaban mamados, remamados, tetramamados, pentamamados, milmamados, se me echaban al suelo, no daban un paso más. Me acuerdo que vi un cóndor volando por una laguna, no daban un paso más y yo dije, Dios mío, se me van a morir sin comer nada a esa altura, con ese cansancio, la falta de aire y todo ese recorrido tan largo. Lo más duro de todo fue la subida al Pan de Azúcar, que tiene muchas piedras y subimos hasta el cráter del Pan de Azúcar. Pues no sé de dónde me conseguí un palo por ahí, o yo lo llevaba no sé qué. Con dolor en el alma se me echaban al suelo y yo les daba palo. En las nalgas, en las piernas, donde fuera. Levántese, levántese, que si no nos vamos a morir aquí. Y ellos no sé si por miedo al palo o no sé qué, pero llegamos, dele, qué cosa tan horrible fue aquello. Y a las 6 de la tarde llegamos a la carpa a comer. Aquello fue duro porque se pudieron haber morido. Pudieron haber muerto, eso ellos no lo olvidan y yo menos. No, madre mía. Estuvo a punto de morir toda esa gente, Andrés. Menos mal había palito por ahí para darles. Sí.
Andrés, mira, aquí hay mucha gente también interesada, aprovechemos, porque me preguntan continuamente, vea, ustedes son guías del Champañat, Andrés trabaja en el Champañat, ¿cómo hacemos para matricular a los niños en el Champañat, Colegio Champañat en Bogotá? Busquen en la web, ¿cómo se llama eso? Sí, vía internet. colegiochampañá.edu.co. Colegio Champañá, explicando bien cómo se escribe Champañá, porque si no, no llega. Colegio Champañá, pues en el directorio aparece la palabra Champañá. Bueno, aparece Champañá buscando para que le escriban Champagnat, colegiochampagnat.edu.com.co. Punto com. Y aquí aparece cómo se hace para la matrícula. Así es, en este momento hay inscripciones abiertas. Hice la tarea y averigüé. Hay inscripciones abiertas en este momento. Todas las inscripciones y este proceso va a ser de manera virtual, por supuesto, por el momento que estamos atravesando. Así que muy sencillo, ahí lo pueden buscar en internet y enviar toda la documentación. Bienvenidos todos. Ojalá veamos a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a sus nietos en estas futuras salidas ecológicas que tendremos en el colegio a cargo de todos los guías que estamos liderados por Andrés Hurtado García. Andrés, mira, me preguntan también exalumnos que si todavía se puede conseguir el libro de Molinete. ¿El cuál? ¿Qué libro? El de Molinete. Molinete es un libro maravilloso que Raúl Echeverry, un hermano marista, consiguió en Medellín y me lo mandó hace mucho tiempo. Yo tengo varios libros de frases célebres, pero este libro no tiene desperdicio. Sí. Todas las frases, no hay una sola que diga esta no es buena. Frases sobre Dios, el destino, la humanidad, la política, el hombre, la mujer, la muerte, la vida, todo espectacular. Yo lo traía, se lo leía a los muchachos, qué raro que un muchacho compre el libro, eso sí es un milagro. Pues comenzaban a pedirlo. Yo me acuerdo que se lo vendía a 35.000, el libro me costaba 31, 32 por la traída de Medellín, yo no ganaba nada, era para la traída de Medellín. Era tan bueno que se lo robaban, profesores lo compraban, se lo robaban entre unos y otros. Todavía oigo a gente que dice yo lo robé a tal y tal. Bueno, el libro se acabó. Es editado en España por Editorial Sígueme y todos los años yo voy a Madrid a dictar conferencias o invitado por países y paso por Madrid. Hay una librería que se llama Mi Libro, que tiene 6 pisos y está en la Gran Vía. Libro que no exista ahí es porque no existe. Y entonces está todo por primer piso deporte, segundo y la tercera. Y en el cuarto piso creo que dice filosofía y ensayos. El tercero es etc. Entonces me dirijo al cuarto piso. Señorita, ¿tienen el libro Molinete? Mira en el aparato, el computador, ordenador, dicen los españoles. No, no existe, está agotado. Bueno. Año siguiente, hasta que hace por ahí 4 años, la señorita me dijo, ¿qué tiene ese libro que hay un indio suramericano que todos los años lo pregunta? Señorita, ese indio soy yo. Ay, muy bueno. Se agotó el libro. Yo no sé por qué no lo editan otra vez. Bueno, por aquí dicen que parece que se consigue, bendito Carlos Andrés. Si alguien sabe si se consigue el libro, hay muchos exalumnos que me lo preguntan. Entonces, por favor, escríbanme y lo ponemos aquí el link o el lugar o la librería donde se consigue. La compartimos para que todos los que quieran encontrarlo o comprarlo, pues lo puedan adquirir. Perdón, Carlos Andrés Torres, es que él sabe. Sí, señor. Sí, él dice que se consigue en la librería de Toledo. ¿En Toledo, España? Supongo, Andrés. Bueno, listo, ya nos muy va a bien. dar ahorita la información él, y si alguien más conoce aquí en Colombia, o bueno, vía web cómo se puede conseguir, pues qué bueno que lo puedan compartir. Así. Vamos con preguntas del público, Andrés. Mira, por ejemplo, nos pregunta Luis Pardo. Dice, Andrés, usted fue el primer colombiano en ir al Himalaya. ¿En qué año fue eso? Ya no me acuerdo, por allá por el 74. Luis Pardo tiene una revista que se llama La Piola. Berraco ese muchacho es escalador y es exalumno del colegio. Y ha perseverado, que sostener una revista ahora es muy difícil. Creo que fue por ahí en el 74, 73, 74 fue por ahí. Así es, muy bien, Andresito. Mira, por favor, aquí hay otra pregunta. A ver. Se me perdió. Es que si la gente las hace y las borra, pues se me borran a mí también. Dice María Clara Fuentes, Andrés, ¿en cuál lugar ha experimentado el mayor silencio? ¿Cuál lugar qué?
ha experimentado el mayor silencio? En el desierto del Sahara, Sí, en las dunas de Erchevik, de, de Marruecos. sí, Espectacular. hermoso. Un silencio muy especial en la selva amazónica, que no es silencio, pero sí. Ese silencio es el siguiente. En la selva suele ocurrir que de 6 a 12 de la noche, a veces el ruido es insoportable. Todos los insectos, las chicharras comienzan y tenemos una grabación. Sí, Hay una grabación que me hizo Oscar Torres, el sí, hermano de Carlos Andrés. Oscar sí. está en Londres y es un tipo que trabaja en grabación de músicos. Entonces, ojalá esté ahí mirándolo. Oscar me hizo una grabación porque le dije grábamela porque él lo hace muy bien y hizo una grabación en la selva del Baupés, hacia las 10, 7, 8 hasta las 12 de la noche, chicharras y toda clase de insectos, a veces ensordecedor. Y después, más o menos hacia las 12 de la noche, se establece un silencio, silencio que es roto de vez en cuando por ranas, por el chillido de un pájaro que uno dice, uy, lo cogió una serpiente, por ruidos, a veces un rugido de un tigre, pero entonces esos ruidos hacen notar más el silencio. Estando yo una vez hablando de silencios en Alemania, hacían unas presentaciones Andrés, allá que se nos está consistían, cortando la comunicación allá contigo. diga, Se nos está diga, cortando la comunicación contigo. ¿Ahí me escuchas bien? hablando, a ver, ¿se oyó lo de la selva? ¿Se oyó? Sí, sí, se escuchó cortado, pero prosigue, por favor. Bueno, hablando de silencio, en Alemania hicieron una vez unos happening y yo asistí. Uno de los happening consistía en que un tipo desnudo presentaba una obra de arte y el tipo se desnudaba y comenzaba a pintar todo el cuerpo. Por la curiosidad de todo el mundo, pues eso estaba lleno de hombres y sobre todo de mujeres. Y después de 2 o 3 horas ya todo el mundo se iba porque nos cansábamos de ver al tipo ahí pintándose. Y cuando terminaba decía, esta es la mejor obra del universo del hombre. Bien, una. Sí, Dos, otro happening consistía en que un pintor pintaba y se pintaba siempre en la pintura a un ladito y lo que pintaba era la nariz, porque él decía que la pintura sobre el mundo, cuando uno mira el mundo siempre alcanza a ver un poquito la nariz. Pero el tercero relacionado con el silencio era este, que nos hacía, sí, y todo esto era pagando, se daba a un vagón de ferrocarril que lo tenían ahí en ese sitio y le decían a la gente en un letrero, y esa gente muy seria, por favor, los que salgan no le avisen a los que van a entrar que hay dentro, porque entonces se tiran el espectáculo. Entrábamos, se llenaba la sala, el vagón, cerraban y ponían amplificados todos los ruidos de la ciudad, la gente hablando, los carros pitando, todos los ruidos, y eso era ensordecedor, horrible, no estaba para enloquecerse, y de pronto, ¡pum!, se hacía el silencio absoluto. wow. Era maravilloso y luego Qué, salía uno, el qué hermoso. silencio, era maravilloso. Qué maravilla, Andrés. Andresito, por acá nos preguntan que si todavía sigue subiendo al cable. Bueno, lógicamente, ahorita con el confinamiento no se puede, pero quieren saber si aún después de tanto tiempo sigue subiendo al cable. Sigo subiendo al cable. Ya no subo hasta arriba porque ya subo más despacio y por cuestión de tiempo, pero sigo subiendo al cable. Obviamente subo solo. Cuando llegué al colegio y al poco tiempo comencé a subir, subieron conmigo durante mucho tiempo unas 50 personas. Duraron años. Después fueron disminuyendo y es donde uno ve la pereza de la juventud para el esfuerzo. Ahora me acompaña de vez en cuando Omar Orjuela, que es Sí, un exalumno y que hace ejercicio conmigo, me acompaña de vez en cuando. A propósito de eso, yo pienso lo siguiente. Lo que uno ha hecho la juventud es la época más bella de la vida porque uno no tiene compromiso. Los papás le pagan a uno todo, le pagan el estudio, uno no tiene que matarse trabajando por regla general. Entonces uno es libre para soñar. así Después es. cuando ya uno es profesional, ya uno no es libre.
ya está afanado por conseguir dinero y el dinero hace que uno ya no sea libre y tal. Así Entonces es. digo yo, si las cosas que uno hace de muchacho, que son cosas bellas, cuando uno es libre y tal, debe seguirlas haciendo toda la vida porque son cosas bellas y son cosas libres. Pero desgraciadamente la gente hace algunas cosas bellas de juventud y luego no las vuelve a hacer. Entonces yo sigo subiendo al carro. Así es, Andrés, hermosa reflexión. Ojalá todos la tuviéramos en cuenta. Andrés, hay una anécdota también que nos recuerdan por acá y es muy interesante. Y es como en la selva alguna vez a un indio, una piraña, se le comió un dedo. Y tiempo después, ese mismo día, o el otro, no recuerdo muy bien, pescaron en esa misma zona, en ese mismo lago, y pescaron a la piraña que tenía el dedo en el estómago. Pues usted ya la contó, ya para qué cuento. No, ¿Quién no, dijo no. eso? ¿Quién se acordó de eso? Willow aquí nos está recordando esa anécdota, pero es que hay algo más alrededor de esa anécdota. Yo no recuerdo si fue Willow o John el que estaba conmigo. Nosotros subíamos por el río Baupés, e Sí, íbamos por el famoso raudal que tiene ahí arriba, el famoso raudal de Yurupari, que es el raudal mítico de la selva. así es. Cuando subíamos, nos detuvimos en un río rojito que tiene a mano izquierda, no recuerdo ahora el nombre. Hablamos con los indios y tal, y nos contaron y nos mostraron a un indiecito que le faltaba un dedo grande del pie, y yo le hice la foto. Entonces nos contaron que un pez grande, la piraña, el pez caribe, que es una piraña mucho más grande, la piraña puede tener 20 centímetros, el pez caribe puede tener 30, 35, y es lo mismo, pero mucho más grande, Sí. le había mordido el dedo. Y entonces, pues perdió el dedo y la sangre y toda la vainita. Y siguieron pescando y resulta que sacaron el pescado ese grande y en el interior le sacaron el dedo. Y entonces me dijeron que ese dedo lo tenían en el hospital de Mitú. Y fuimos al hospital de Mitú y en efecto tomé la fotografía, tenían el dedito ahí medio desbaratado ya en alcohol. Si eso nos pasó allá. Increíble, ¿ah, Andrés? Un abrazo grande. En esa ocasión en una curva antes de Yurupari paramos y ahí fue donde ocurrió lo que conté el otro día, que cogimos un miquito churuco, ay negrito, todo lindo, y yo lo estaba abrazando y el miquito trataba de chuparme la tetica mía debajo de la axila. Yo le decía, no, También. yo no soy su mamá. Un saludo muy grande para John Bejarano. Esa excursión fue con John. Aquí nos está escribiendo que esa excursión fue con John Bejarano, que él estuvo contigo en esa excursión. Sí, yo lo estuve ahí. Recuerden sus preguntas ahí en el signo de interrogación. Presionan ese signo de interrogación, la digitan y nos llega aquí para poderse hacer en vivo a Andrés Hurtado García. Andresito, nos quedan 7 minutos. Alcanzamos a rematar con otra pregunta. Mira, hay algo muy particular y es que no saben que Andrés también pues tiene una vida pues alrededor del deporte, no solo de la montaña, y que también aquí en Colombia, Andrés, cuando llegaste a Cali, tuviste experiencia como entrenador de baloncesto. Sí, el entrenador de baloncesto del Colegio San Luis, y ahí jugaba Guillermo Moreno Rumier, Quiquine, que Sí. es tal vez el mejor jugador de básquet que ha tenido Colombia, y yo era el encargado del deporte. Yo creo que usted me iba a preguntar eso. Sí. Y ahí estaba viendo que dice que Fernando Hernández me pregunte por el Bazar de los Idiotas, estaba viendo ahí. Sí, señor. Gustavo Álvarez Gardiazabal, el novelista famoso de Colombia, famosísimo por muchas cosas, entre otras por la novela que se llama Cóndor, no entierran todos los días. Entre otras cosas, mi tesis doctoral en España se llama La narrativa de la violencia en Gustavo Álvarez Gardiazabal. 3 tomos y 1100 páginas en la Universidad Complutense de Madrid. Alguien dijo allá que era el novelista, el autor, el personaje en busca de su autor, porque él escribió la novela sobre mi vida. Yo estudié con Gustavo en la Universidad del Valle y conoció mi vida, y entonces le dio por escribir esa novela sobre mi vida, que es de los 13 capítulos de Cóndor de Bazar de los Idiotas, 2 capítulos se refieren al hermano Andrés, y eso fue en el 74, y después en el 84 fue telenovela Sí. de Caracol, una novela que tuvo mucho éxito porque era muy divertida.
María Eugenia Dávila era la gran actriz, la mejor ¿Cómo actriz no? de tiempos de Colombia, una de las grandes de Colombia. Lástima que esa novela salió en la época en que todavía no se vendían novelas de Colombia. Las novelas de Colombia comenzaron a venderse mucho tiempo después, cuando ya no tuvieron tanto éxito las novelas mexicanas, las telenovelas, porque esa telenovela se hubiera vendido muy bien, porque es una novela que tiene mucho, es muy Claro, divertida, es muy divertida. claro que sí, un abrazo grande para todos los que están aquí preguntando, muy pendientes de Andrés. A Ahí ver, está Juan Rizo, gran amigo mío con Pepe Gómez, un saludo especial a Pepe y a Juan Rizo. así es, Andrés, un abrazo especial para ellos. Dice, eh, ¿cuál fue, ¿cuál fue o ha sido el libro o columna más difícil de escribir para ti? Ha habido muchas por las cuales han amenazado, ¿no? Ay, sí, y precisamente yo lo estaba recordando porque me mandaron un sufragio. Yo he sido amenazado muchas veces. Sí. Incluso hasta tuve un año, me pusieron una escolta y yo después le dije que se fuera. La escolta le pagaban 1.800.000 y el que lo va a matar a uno le da más. Entonces, Sí, así es. Tristemente es cierto. y para pagarme una escolta a mí, pues yo no soy nadie. Si hubiera sido otro de esos que tienen 300 escoltas, pues sí, tipos importantes. Yo no. ¿Qué me preguntó? Ah, entonces, un tipo que estaba, no puedo dar muchos detalles, un tipo Claro. que estaba haciendo una cosa que no se puede hacer a la entrada de un parque nacional y escribí eso con mucho miedo, pero lo escribí y en efecto me trajo amenazas y todas esas cosas. Es una columna que escribí con muchísimo, pero la escribí en el tiempo. Así es, Andrés. Sabemos que has estado expuesto mediáticamente de manera muy fuerte por las columnas que realizas. Ahí dice Entonces ya sabemos. Claudia León, ¿cuál fue el viaje más difícil de tu vida? Fue la travesía, una de las dos travesías del Sahara, el Sáhara, como es muy Sí, difícil, pero ya muy hablamos de gratificante. ella. Es Ya maravillosa. hablamos aquí, sí. Andrés, nos quedan 3 minutos y hay una anécdota pues importante sobre si tú descubriste la tumba de Funes. ¿La dejamos para la próxima vez Sí, eso o es muy alcanzas a largo. contarnos? José Tomás Funes, coronel Funes, asesinado, ¿no? Ajusticiado en San Fernando de Atabapo en enero del 21. Eso es una historia larga. Bueno, vamos a dejarla pendiente entonces para nuestra próxima entrega. Andrés, veámonos por favor de hoy en 8 nuevamente a las 6 de la tarde para que podamos seguir conversando. Daniel Palacio, un saludo muy cordial. Ahí está Daniel Palacio Medina, un abrazo. Andrés, te decía que si entonces confirmamos una nueva reunión contigo de hoy en 8 días a las 6 de la tarde nuevamente. Perfecto, muy bien. Mira, ¿qué te parece, Andrés? Ya que hay tantos exalumnos hoy y tanta gente pendiente de esto, ¿qué tal si rematamos con este poema de Almafuerte Pío Avanti, que para tiempos como estos que estamos pasando cae como anillo al dedo? Muchos alumnos lo recuerdan, los alumnos actuales también, y todos se lo aprenden y casi todos lo llevan en la billetera el poemita. Así Y es. muchos me escriben desde Australia, desde muchas partes. Andrés, he tenido problemas terribles. Uno de Australia que se le quemó la casa con estos incendios y me dice, pero me acordé del poema, no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Se llama Pío Avante y es de un argentino, no por el nombre, Alma fuerte, Andrés, muchas es más gracias. fuerte. Maravilloso para épocas como esta. Gracias a todos los que se conectaron. Nos quedan aquí 40 segunditos, nos está avisando Instagram. Gracias a todos por cumplir esta cita. Recuerden, este jueves no hay conferencia, la habrá el viernes, viernes 6 de la tarde con Juan José Sebastián, invitado especial. Síganos en redes sociales y recuerden que tenemos un filtro para pasar con ustedes también este confinamiento. El filtro de Colombia Secreta lo encuentran en Mao-Soler.
hay una carita con 2 estrellitas, le dan clic ahí y ahí encuentran este filtro, pueden jugar y ver cuál será su destino para cuando regresemos de cuarentena. Recuerden también la rifa del libro de Andrés Hurtado García, Cartas del Camino. En la fotografía de ese libro, ahí encuentran toda la dinámica de esa rifa. Andrés, muchas gracias. Un abrazo, buena noche. Un saludo cordial a todos y a Joaquín Lepeley, que